En el gélido invierno de 1760, en los pasillos dorados del Palacio de Hofburg, en Viena, el rostro de una joven doncella española llamada Amara Beltrán se convirtió en su sentencia de muerte silenciosa. Su crimen no fue una acción, sino su propia sangre. Sus ojos llevaban el inconfundible azul de los Habsburgo y sus labios, la leve curva que delataba una herencia imposible. Durante más de 2 siglos, su historia fue un fantasma, un secreto que la mujer más poderosa de Europa, la emperatriz María Teresa de Austria, intentó borrar con el peso de un imperio. Fue un susurro ahogado por el lujo y la intriga, una vida destinada al olvido. Pero la historia se niega a permanecer enterrada para siempre. Un viejo diario de viaje, oculto en el doble fondo de un baúl, esperaba pacientemente para revelar la verdad sobre el pecado santo, que amenazaba con destruir a la dinastía más poderosa del mundo. ¿Cómo es posible que una sola vida humana nacida no de un pecado sino de un amor prohibido, pueda convertirse en una amenaza tan monumental que sea capaz de hacer temblar los cimientos de un imperio? ¿De qué manera la lealtad a la propia sangre y el anhelo desesperado por una identidad negada pueden sobrevivir en un mundo donde la verdad es una traición y el silencio es la única forma de clemencia? La existencia de Amara planteaba una pregunta que la corte de Viena no se atrevía a formular en voz alta. ¿Qué vale más? ¿La estabilidad de una corona construida sobre una imagen de piedad intachable, o la verdad de un corazón que se atrevió a amar fuera de los confines del deber? Su destino nos obliga a mirar de frente la brutalidad de un sistema que, para protegerse, es capaz de devorar a sus propios hijos. Antes de revelarte lo que ese diario confesó sobre el verdadero padre de Amara y la furia silenciosa de la emperatriz, al ver su propio reflejo en el rostro de una sirvienta, comenta desde dónde nos estás viendo, y suscríbete al canal. Créeme, lo que el poder intentó enterrar bajo el mármol helado de un palacio, te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre el amor, el deber y el precio del sacrificio. La historia que estás a punto de escuchar no es un cuento de hadas. Es el eco de una batalla librada en el más absoluto silencio, donde el campo de batalla era el alma de una joven mujer que solo anhelaba el derecho a existir. La vida de Amara Beltrán era un ejercicio diario de invisibilidad. Su rutina estaba tejida con los hilos de la sumisión y el agotamiento. Un tapiz monótono que comenzaba antes del amanecer en un catre helado y terminaba tarde en la noche, con los dedos doloridos por la aguja. Oficialmente, era la doncella de una condesa española exiliada. Pero en la práctica, su identidad se disolvía en las sombras de los opulentos salones. Era una figura que se deslizaba por los pasillos, siempre con la cabeza gacha, evitando las miradas de desdén de los cortesanos y los murmullos crueles de los sirvientes austriacos que la veían como una intrusa. Su único sueño no era la riqueza ni el poder, sino algo mucho más radical, el anonimato. Anhelaba una pequeña casa en el campo español, un lugar donde su rostro no significara nada, donde pudiera simplemente ser. El palacio de Hofburg no era un hogar, era una jaula de oro exquisitamente labrada. Para la nobleza, sus salones de baile resplandecientes y sus pasillos de mármol eran un escenario para el poder y la ambición. Para Amara, eran los límites de su prisión. Existía una dualidad brutal en aquel lugar. La opulencia visible de los apartamentos imperiales contrastaba con la humedad y el olor a lejía de los pasadizos de servicio por los que ella transitaba. Afuera, un invierno implacable cubría Viena con un manto de nieve que parecía un sudario, aislando aún más al palacio del mundo. Este frío exterior era un mero reflejo de la gelidez emocional que reinaba en su interior. Una atmósfera de jerarquía asfixiante donde cada silencio estaba cargado de juicio y cada sonrisa ocultaba una daga. Lo que convertía a Amara en un fantasma incómodo, en un secreto andante, era una cruel ironía del destino grabada en sus propios rasgos. Era delgada y de modales discretos, entrenada para no llamar la atención, pero su rostro era una traición. Poseía la belleza extraña y perturbadora de un eco. Un recordatorio viviente de algo que la corte prefería olvidar. Sus ojos, de un azul profundo y melancólico, eran idénticos a los que se veían en los retratos de la familia imperial. Y luego estaba el detalle más condenatorio de todos.
Una leve pero inconfundible forma en su labio inferior, el infame labio de Habsburgo. Cada vez que levantaba la vista, era como si un espectro de la propia emperatriz María Teresa en su juventud la mirara desde el espejo, una blasfemia de carne y hueso. Su mundo estaba poblado por figuras que reforzaban su condición de paria. Su ama, la condesa de Aranda, era una mujer amargada por su propio exilio, que descargaba sus frustraciones en la única persona sobre la que tenía poder absoluto. Sus insultos eran tan parte de la rutina de Amara como cepillarle el cabello o ajustarle el corsé. Luego estaba Elías Navarro, el capitán de la Guardia Imperial. Un español que había ascendido por mérito en un ejército extranjero, su rostro era una máscara de disciplina y frialdad. Para Amara, él era solo otra figura de autoridad, un par de ojos severos que la seguían con una intensidad que la inquietaba, sin saber que su deber era vigilarla, que él era el guardián de su jaula, tan prisionero de sus órdenes como ella de su destino. En los últimos días de su ignorancia, la vida de Amara transcurría en una calma precaria. La quietud que precede a la tormenta. Soportaba las humillaciones con una resiliencia forjada en años de soledad, encontrando su único consuelo en las cartas que enviaba a España. Escribía a su madre, una mujer a la que apenas recordaba, recluida en un convento y cuya enfermedad consumía el miserable sueldo que Amara ganaba. Este amor filial, esta obligación sagrada, era la cadena invisible que la ataba a Viena, la razón por la que aguantaba cada desprecio. No podía saber que el frágil hilo que sostenía su miserable existencia estaba a punto de ser cortado, no por un escándalo o una conspiración, sino por el repentino e inesperado silencio que una mañana provino de los aposentos de su ama. En el gélido invierno de 1760, en los pasillos dorados del Palacio de Hofburg en Viena, el rostro de una joven doncella española, llamada Amara Beltrán, se convirtió en su sentencia de muerte silenciosa. Su crimen no fue una acción sino su propia sangre. Sus ojos llevaban el inconfundible azul de los Habsburgo y sus labios, la leve curva que delataba una herencia imposible. Durante más de 2 siglos, su historia fue un fantasma, un secreto que la mujer más poderosa de Europa, la emperatriz María Teresa de Austria, intentó borrar con el peso de un imperio. Fue un susurro ahogado por el lujo y la intriga, una vida destinada al olvido. Pero la historia se niega a permanecer enterrada para siempre. Un viejo diario de viaje, oculto en el doble fondo de un baúl, esperaba pacientemente para revelar la verdad sobre el pecado santo, que amenazaba con destruir a la dinastía más poderosa del mundo. ¿Cómo es posible que una sola vida humana, nacida no de un pecado sino de un amor prohibido, pueda convertirse en una amenaza tan monumental, que sea capaz de hacer temblar los cimientos de un imperio? ¿De qué manera la lealtad a la propia sangre y el anhelo desesperado por una identidad negada pueden sobrevivir en un mundo donde la verdad es una traición, y el silencio es la única forma de clemencia? La existencia de Amara planteaba una pregunta que la corte de Viena no se atrevía a formular en voz alta. ¿Qué vale más? ¿La estabilidad de una corona construida sobre una imagen de piedad intachable, o la verdad de un corazón que se atrevió a amar fuera de los confines del deber? Su destino nos obliga a mirar de frente la brutalidad de un sistema que, para protegerse, es capaz de devorar a sus propios hijos. Antes de revelarte lo que ese diario confesó sobre el verdadero padre de Amara y la furia silenciosa de la emperatriz, al ver su propio reflejo en el rostro de una sirvienta. Comenta desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, lo que el poder intentó enterrar bajo el mármol helado de un palacio, te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre el amor, el deber y el precio del sacrificio. La historia que estás a punto de escuchar no es un cuento de hadas. Es el eco de una batalla librada en el más absoluto silencio, donde el campo de batalla era el alma de una joven mujer que solo anhelaba el derecho a existir. La vida de Amara Beltrán era un ejercicio diario de invisibilidad. Su rutina estaba tejida con los hilos de la sumisión y el agotamiento, un tapiz monótono que comenzaba antes del amanecer en un catre helado y terminaba tarde en la noche, con los dedos doloridos por la aguja. Oficialmente, era la doncella de una condesa española exiliada, pero en la práctica, su identidad se disolvía en las sombras de los opulentos salones.
Era una figura que se deslizaba por los pasillos, siempre con la cabeza gacha, evitando las miradas de desdén de los cortesanos y los murmullos crueles de los sirvientes austríacos que la veían como una intrusa. Su único sueño no era la riqueza ni el poder, sino algo mucho más radical: el anonimato. Anhelaba una pequeña casa en el campo español, un lugar donde su rostro no significara nada, donde pudiera simplemente ser. El palacio de Hofburg no era un hogar, era una jaula de oro exquisitamente labrada. Para la nobleza, sus salones de baile resplandecientes y sus pasillos de mármol eran un escenario para el poder y la ambición. Para Amara, eran los límites de su prisión. Existía una dualidad brutal en aquel lugar. La opulencia visible de los apartamentos imperiales contrastaba con la humedad y el olor a lejía de los pasadizos de servicio por los que ella transitaba. Afuera, un invierno implacable cubría Viena con un manto de nieve que parecía un sudario, aislando aún más al Palacio del Mundo. Este frío exterior era un mero reflejo de la gelidez emocional que reinaba en su interior. Una atmósfera de jerarquía asfixiante donde cada silencio estaba cargado de juicio y cada sonrisa ocultaba una daga. Lo que convertía a Amara en un fantasma incómodo, en un secreto andante, era una cruel ironía del destino grabada en sus propios rasgos. Era delgada y de modales discretos, entrenada para no llamar la atención, pero su rostro era una traición. Poseía la belleza extraña y perturbadora de un eco, un recordatorio viviente de algo que la corte prefería olvidar. Sus ojos, de un azul profundo y melancólico, eran idénticos a los que se veían en los retratos de la familia imperial. Y luego estaba el detalle más condenatorio de todos: una leve pero inconfundible forma en su labio inferior, el infame labio de Habsburgo. Cada vez que levantaba la vista, era como si un espectro de la propia emperatriz María Teresa en su juventud la mirara desde el espejo, una blasfemia de carne y hueso. Su mundo estaba poblado por figuras que reforzaban su condición de paria. Su ama, la condesa de Aranda, era una mujer amargada por su propio exilio, que descargaba sus frustraciones en la única persona sobre la que tenía poder absoluto. Sus insultos eran tan parte de la rutina de Amara como cepillarle el cabello o ajustarle el corsé. Luego estaba Elías Navarro, el capitán de la Guardia Imperial. Un español que había ascendido por mérito en un ejército extranjero, su rostro era una máscara de disciplina y frialdad. Para Amara, él era solo otra figura de autoridad, un par de ojos severos que la seguían con una intensidad que la inquietaba, sin saber que su deber era vigilarla, que él era el guardián de su jaula, tan prisionero de sus órdenes como ella de su destino. En los últimos días de su ignorancia, la vida de Amara transcurría en una calma precaria, la quietud que precede a la tormenta. Soportaba las humillaciones con una resiliencia forjada en años de soledad, encontrando su único consuelo en las cartas que enviaba a España. Escribía a su madre, una mujer a la que apenas recordaba, recluida en un convento y cuya enfermedad consumía el miserable sueldo que Amara ganaba. Este amor filial, esta obligación sagrada, era la cadena invisible que la ataba a Viena, la razón por la que aguantaba cada desprecio. No podía saber que el frágil hilo que sostenía su miserable existencia estaba a punto de ser cortado, no por un escándalo o una conspiración, sino por el repentino e inesperado silencio que una mañana provino de los aposentos de su ama. Aquel silencio no era paz, sino un vacío antinatural que se filtraba por debajo de la puerta de roble de los aposentos de la condesa. La rutina, ese reloj implacable que gobernaba cada segundo de la vida de Amara, se había detenido. Por primera vez en años, la campanilla de servicio no había sonado con su habitual impaciencia. Con el corazón latiéndole en la garganta, un presentimiento helado recorriéndole la espalda, Amara llamó suavemente a la puerta. No hubo respuesta. Volvió a llamar, esta vez con más fuerza, su voz un murmullo tembloroso en el corredor desierto. El silencio que le devolvió la habitación era denso, pesado, como el de una tumba recién sellada. Cada instinto de supervivencia le gritaba que huyera, que se perdiera en los laberintos del palacio, pero una fuerza invisible, la costumbre del deber, la obligó a girar el picaporte de latón y empujar la puerta.
La escena que la recibió fue una pintura macabra de opulencia y muerte. La condesa de Aranda yacía en su cama con dosel, sus ojos vidriosos fijos en el techo dorado, una mueca de sorpresa congelada en sus labios pálidos. El aire de la habitación era gélido, a pesar del fuego que se había consumido en la chimenea, y olía a cera fría y al perfume rancio que la condesa usaba para enmascarar su vejez. Las joyas aún brillaban en su cuello y en sus dedos inertes, indiferentes a la quietud de su dueña. Para Amara no hubo una punzada de dolor, solo un terror paralizante. Su protectora, su verdugo, la única razón de su precaria existencia en Viena, había desaparecido. En ese instante, Amara dejó de ser la doncella de alguien para convertirse en un objeto sin dueño, un problema a la deriva en las aguas heladas de la corte imperial. La maquinaria del palacio se movió con una eficiencia desalmada. Los guardias, liderados por la figura imponente del capitán Navarro, aseguraron la habitación. Los médicos imperiales pronunciaron su veredicto con susurros burocráticos. Nadie miró a Amara. La trataron como a un mueble más de la habitación, un testigo mudo e insignificante. Fue interrogada brevemente, no con interés, sino con la sospecha protocolaria que se reservaba para los sirvientes. Sus respuestas, ahogadas por el miedo, fueron anotadas en un libro de registro por un escriba con cara de hastío. Observó cómo se llevaban el cuerpo de la condesa envuelto en sábanas de lino, y con él, se desvanecía el último vestigio de su frágil seguridad. Ahora estaba sola, completamente expuesta a la mirada de un poder que siempre la había observado desde la distancia, pero que ahora se cernía directamente sobre ella. En sus aposentos privados, la noticia de la muerte de la condesa llegó a la emperatriz María Teresa no como una tragedia, sino como una complicación estratégica. Según los informes de sus espías, la emperatriz no lamentó la pérdida de una noble española exiliada. Su mente, afilada como una cuchilla de acero, se centró de inmediato en la pieza suelta que quedaba en el tablero. La doncella. La muchacha con el rostro imposible, el recordatorio viviente de una debilidad que su esposo, el emperador, había mostrado años atrás. Mientras la condesa vivió, Amara era un secreto contenido, vigilado pero manejable. Ahora, sin esa barrera, era un riesgo inaceptable, un fantasma que podía empezar a hablar. La emperatriz, con la piedad y la crueldad batallando en su alma devota, dio una orden concisa. La muchacha no sería expulsada. Sería enterrada en vida dentro de los muros del propio palacio. El descenso de Amara fue rápido y brutal. La despojaron de sus modestas pertenencias, y la trasladaron desde la relativa comodidad de los aposentos de la condesa, a una celda húmeda en el nivel más profundo de las salas de servicio. Era un cuarto sin ventanas, donde el único sonido era el goteo constante del agua filtrándose por las paredes de piedra y el eco lejano de las cocinas. Su cama era un jergón de paja, y su única compañía, la oscuridad y el frío penetrante que se aferraba a sus huesos. Pasó de ser invisible en los salones dorados a ser prisionera en las entrañas de piedra del palacio. El cambio no fue solo físico. Fue un borrado deliberado de su identidad. Le quitaron su nombre y le asignaron las tareas más ingratas. Fregar suelos helados, vaciar orinales, acarrear carbón hasta que sus manos sangraban. El sufrimiento se intensificó con la crueldad de sus iguales. Los otros sirvientes, que antes la habían mirado con una mezcla de desdén y envidia por su posición junto a una noble, ahora la veían como una paria caída en desgracia. Se burlaban de su español en susurros, le robaban las escasas raciones de pan duro de su plato, y la empujaban en los pasillos oscuros. Para ellos, ella era la encarnación de la fragilidad de su propia existencia. Atormentarla era una forma de reafirmar su propio lugar en la jerarquía. Amara aprendió a moverse como una sombra, a comer de pie en un rincón oscuro, a no levantar la vista para no encontrarse con la satisfacción maliciosa en los ojos de los demás. La soledad en los salones de arriba había sido dolorosa, pero esta nueva soledad, rodeada de hostilidad, era una tortura que carcomía su alma. En esta nueva existencia, la presencia del capitán Elías Navarro se volvió una constante ominosa. Era él quien supervisaba su confinamiento, quien le entregaba su comida sin decir una palabra, cuyo rostro impasible parecía un muro de granito.
Amara llegó a odiar el sonido de sus botas sobre la piedra, un presagio de su llegada. En sus ojos severos, ella no veía más que el desprecio de la autoridad, el frío cumplimiento de una orden cruel. No podía saber que, para Elías, cada visita era una prueba de lealtad a la emperatriz y una traición a su propia conciencia. Él veía la injusticia, la fragilidad de la joven bajo esa capa de suciedad y agotamiento, y su deber le obligaba a ser el carcelero. Su silencio no era desprecio, sino el peso de un conflicto interno que lo estaba destrozando por dentro. Los días se fundieron en una noche interminable. La esperanza, que antes había sido una pequeña llama parpadeante en su interior, se extinguió casi por completo. El dinero que enviaba a su madre en España se detuvo. La conexión con su pasado, la razón de su sacrificio, se había cortado. Sin ese propósito, su resistencia comenzó a flaquear. Hubo momentos, en la quietud helada de su celda, en los que consideró rendirse, dejar que el frío y el hambre hicieran su trabajo. ¿Para qué luchar por una vida que no era más que una sucesión de dolores? Su cuerpo se debilitó, pero en lo más profundo de su ser, una brasa de orgullo se negaba a morir. Era la herencia de su sangre, la terquedad de los reyes y emperadores que fluía por sus venas sin que ella lo supiera, una fuerza indomable que se negaba a ser aniquilada. Fue durante una de esas noches de profunda desesperación que algo cambió. Mientras limpiaba un almacén olvidado, lleno de los enseres desechados de nobles caídos en desgracia, sus dedos tropezaron con un objeto duro bajo una pila de tapices apolillados. Era un viejo baúl de viaje, con las iniciales de la condesa de Aranda grabadas en el cuero desgastado. Un impulso, una curiosidad nacida del aburrimiento y la miseria, la llevó a forzar la cerradura oxidada. Dentro, entre vestidos pasados de moda y cartas amarillentas, sus manos encontraron un compartimento secreto, un doble fondo que nadie había notado. Lo que descubrió allí dentro, no era oro ni joyas, sino algo infinitamente más peligroso y valioso, la verdad. Un pequeño diario encuadernado en cuero y un camafeo que, al abrirse, reveló el rostro de un hombre que había visto 1000 veces en los retratos del palacio. Si alguna vez has sentido el peso de un mundo que intenta aplastarte, de una soledad tan profunda que parece que nadie en la tierra escucha tu voz, deja tu like y suscríbete al canal. Porque lo que Amara está a punto de leer en las páginas de ese diario, no solo le dará un nombre a su sufrimiento, sino que encenderá una rebelión silenciosa, que hará temblar los cimientos de un imperio. La verdad que la condenó a esta mazmorra, está a punto de convertirse en su única arma para escapar de ella. La noche del baile anual de máscaras, llegó como una sentencia. El aire en Hofburg estaba cargado de una electricidad palpable, una mezcla de perfume caro, cera de velas y secretos a punto de estallar. Amara, vestida con un sencillo traje de doncella y una máscara de encaje negro que no ocultaba del todo la melancolía de sus ojos, tomó una decisión que desafiaba toda lógica de supervivencia. Asistiría. Sabía que el barón von Hesse la usaría como un peón en su juego contra la emperatriz, pero permanecer oculta ya no era una opción. Elías Navarro, apostado en las sombras de una columnata de mármol, la observaba. Cada fibra de su ser estaba en guerra. La orden de la emperatriz de silenciar cualquier amenaza, y el impulso irrefrenable de proteger a la mujer que se había convertido en el centro de su atormentado universo. La música de la orquesta sonaba distante, un preludio frívolo para la tragedia que se avecinaba. El momento se congeló cuando el barón von Hesse levantó una mano, y la música se detuvo abruptamente. Un silencio antinatural cayó sobre el salón de baile, y cientos de pares de ojos se volvieron hacia él. Con una sonrisa cruel, caminó hacia el centro de la pista, donde Amara se encontraba aislada, como un ciervo atrapado en los faros de una cacería. Esta noche, proclamó con voz resonante, entre nosotros se esconde una verdad, que podría manchar la pureza de la corona más devota de Europa. Sus palabras, cargadas de veneno, estaban dirigidas a la emperatriz, quien lo observaba desde su trono, con el rostro impasible como una estatua de hielo. El varón se acercó a Amara, su intención clara, arrancarle la máscara y revelar al mundo el rostro de los Habsburgo, exponiendo así la humillación de la familia imperial ante toda la corte.
Justo cuando los dedos del varón estaban a punto de tocar el encaje de la máscara de Amara, una figura se movió con la velocidad de un rayo. Elías Navarro se interpuso entre ellos, su guantelete de acero cerrándose sobre la muñeca del varón, con un chasquido seco que resonó en el silencio sepulcral. Los ojos de todos se fijaron en él, el leal capitán, el perro guardián del imperio, cometiendo un acto de insubordinación impensable. La nobleza de una mujer, dijo Elías, su voz firme y clara, sin rastro de miedo, no reside en su linaje, sino en su espíritu, y prefiero el exilio a servir en una corte que se deleita en la crueldad. Luego, en el acto de suicidio social más absoluto, se dio la vuelta, ignorando a la emperatriz y a toda la nobleza, y se arrodilló ante Amara, la doncella española, ofreciéndole su protección de la manera más pública y desafiante posible. En el caos que siguió, Elías tomó la mano de Amara y la guió lejos de la multitud atónita, hacia la quietud helada de los jardines cubiertos de nieve. Allí, bajo la luz pálida de la luna, la verdad finalmente se derramó. Le confesó que desde el principio, había recibido órdenes directas de la emperatriz para vigilarla, para ser su carcelero, y si la situación lo requería, su verdugo. Su frialdad, su distancia, no habían sido desprecio, sino un escudo desesperado para ocultar la piedad y la creciente atracción que sentía por ella. Le reveló la raíz del odio de la emperatriz. No era solo política, era el dolor profundo y enconado de una esposa traicionada por el único hombre que había amado, su esposo, el emperador Francisco. Amara no era solo un riesgo para el imperio, era un recordatorio viviente de la única grieta en el corazón de María Teresa. La revelación más devastadora aún estaba por llegar. Basado en los registros secretos del doctor Alarcón, Elías le contó la verdad sobre su madre. No la había abandonado. Había hecho un pacto con la propia emperatriz. Su silencio y su desaparición perpetua en un convento a cambio de la vida de su hija. La condesa de Aranda no había sido una protectora, sino una carcelera pagada para mantener a Amara miserable pero viva. Una pieza de ajedrez en un juego cruel. Y la estocada final, el dinero que Amara había enviado con tanto sacrificio durante años, nunca había llegado a su destino. Su madre había muerto de pena y enfermedad poco después de ser encerrada, hacía casi una década. Toda la vida de Amara, su propósito, su sacrificio, se había basado en una mentira meticulosamente construida para mantenerla encadenada. Amara ahora sostiene la verdad como un fragmento de hielo en su mano, lo suficientemente afilado como para desangrar a un imperio. Elías ha sacrificado su futuro por ella, y en el palacio, la mujer más poderosa de Europa, herida en su orgullo y en su poder, la espera. Antes de revelarte lo que sucedió, cuando Amara se encontró cara a cara con la emperatriz, en una habitación donde solo una de ellas podía salir con el alma intacta. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Lo que estás a punto de presenciar es el momento más poderoso y conmovedor de toda esta historia. Dentro del salón de baile, la emperatriz María Teresa actuó con una velocidad y una frialdad que helaron la sangre de todos los presentes. Mientras los guardias se llevaban a un furioso barón von Hesse, acusado de alta traición, su rostro no mostraba ni una pizca de la humillación que debía sentir. Había convertido un ataque directo a su honor en una demostración de poder absoluto, purgando a un rival político y reafirmando su autoridad. Pero el daño estaba hecho. Los susurros ya habían comenzado. Desde una galería superior, el doctor Alarcón observaba con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. El acto de Elías fue la absolución que él nunca tuvo el valor de buscar, una redención por poder, y rezó en silencio por las dos almas que ahora estaban a merced de la furia imperial. La reacción de la corte fue una mezcla de terror y fascinación morbosa. Los nobles, detrás de sus abanicos y copas de vino, intercambiaban miradas y murmullos. El escándalo sería el tema de conversación durante meses, una mancha indeleble en la reputación de piedad intachable de la emperatriz, pero para los sirvientes que lo presenciaron desde las sombras, el momento fue casi una epifanía. Ver a un capitán de la Guardia Imperial, un hombre de poder, arrodillarse ante una de los suyos, una doncella extranjera y despreciada, fue como ver una grieta en el mismísimo cielo. En los pasillos de servicio, Amara dejó de ser la bastarda española, para convertirse en un símbolo silencioso de una dignidad que se negaba a ser aplastada.
Su historia se convirtió en una leyenda susurrada, una pequeña llama de esperanza en la oscuridad de su existencia. Para Amara, parada en la nieve del jardín, la confesión de Elías fue una fuerza transformadora. El amor de este hombre, tan intenso como para sacrificarlo todo, la reconstruyó desde sus cimientos. La vergüenza que había cargado toda su vida, la creencia en su propia insignificancia, se evaporó en el aire helado de la noche. Sintió el peso del sacrificio de su madre, no como una carga sino como un legado de amor. Sintió la verdad de la sangre de su padre, no como una maldición, sino como una fuente de fuerza. Por primera vez, no se sintió como un error o un secreto, sino como el resultado de un amor que, aunque prohibido, había sido real. El acero de los Habsburgo que corría por sus venas ya no era una marca de vergüenza, sino el metal del que forjaría su propia voluntad. Estaba lista. Aquella noche, las máscaras cayeron para siempre. El acto público de Elías había roto el hechizo de la obediencia ciega, y había introducido una duda irreparable en el corazón del imperio. Amara Beltrán ya no era una víctima temblorosa escondida en los pasillos de servicio. Era una mujer que conocía su verdad y su valor, y que ahora se dirigía a enfrentar su destino. El equilibrio de poder, aunque fuera por un instante, se había alterado. Nada volvería a ser como antes. La inminente confrontación no sería entre una soberana y una sirvienta, sino entre dos mujeres forjadas en el mismo fuego de la sangre Habsburgo. Cada una, luchando por su propia supervivencia y por el alma de su legado. La confrontación se llevó a cabo no en una sala del trono, sino en los aposentos privados de la emperatriz, un espacio íntimo que hacía la tensión aún más insoportable. María Teresa estaba de pie junto a una ventana, observando la nieve caer sobre sus jardines perfectamente cuidados. No llevaba corona ni insignias de poder, solo un vestido de terciopelo oscuro que acentuaba su palidez. Cuando Amara entró, escoltada por dos guardias que se retiraron cerrando la puerta tras de sí, la emperatriz no se giró de inmediato. El silencio se prolongó, denso y pesado, un arma en sí mismo. Amara sintió el peso de generaciones de poder absoluto en aquella habitación, un poder que la había creado, y que ahora buscaba aniquilarla. Sabía que sus próximas palabras determinarían no solo su destino, sino el de la única persona que le importaba en el mundo. Finalmente la emperatriz habló, su voz tranquila pero cortante como un fragmento de hielo. «He dedicado mi vida a este imperio», comenzó, girándose lentamente para enfrentar a Amara. «He dado a luz a 16 hijos para asegurar su futuro. He librado guerras para proteger sus fronteras. Cada decisión, cada sacrificio, ha sido por la estabilidad de esta corona y la gloria de Dios». Hizo una pausa, sus ojos azules, tan parecidos a los de Amara, fijos en ella. «Tú no eres una persona. Eres una complicación. Un rumor que podría convertirse en una guerra civil. Un recordatorio de una debilidad humana que un soberano no puede permitirse». En su voz no había odio, sino la fría lógica de una estratega que sopesa una pieza en un tablero de ajedrez, una pieza que debía ser retirada. Por primera vez en su vida, Amara no bajó la mirada. El miedo seguía ahí, un nudo helado en su estómago, pero estaba cubierto por una capa de resolución forjada en el fuego de la verdad. «Su Majestad», respondió, su voz sorprendentemente firme. «No he venido a reclamar un nombre que no es mío ni a pedir un lugar que no me corresponde. He vivido toda mi vida como una sombra, como un secreto. Pero ya no soy un secreto. Soy la hija de una mujer que amó a un hombre, y ese amor, por prohibido que fuera, me dio la vida». Caminó un paso más cerca, un acto de audacia que hizo que la emperatriz levantara una ceja. «No soy una amenaza para su imperio. Soy la prueba de que incluso en los pasillos más fríos del poder, el corazón humano a veces se niega a obedecer». Fue entonces cuando Amara hizo su jugada, una que la emperatriz, en todos sus cálculos políticos, no había previsto. «Sé lo que debo hacer. Desapareceré. Me convertiré en el fantasma que siempre quisieron que fuera. Nadie volverá a oír mi nombre ni a ver mi rostro. El secreto morirá conmigo, se lo juro por el alma de mi madre». La sinceridad en su voz era innegable. «No pido nada para mí. Ni oro ni tierras ni títulos. Solo pido una cosa a cambio de mi silencio eterno.
Hizo una pausa, reuniendo todo su coraje para pronunciar las palabras que sellarían su destino. Pido la vida y la libertad del capitán Elías Navarro. Permítanle vivir. Su único crimen fue la compasión. Un crimen que, me atrevo a decir, no debería ser castigado en un imperio que se dice cristiano. Una expresión indescifrable cruzó el rostro de María Teresa. Por un instante, vio en la joven que tenía delante no a la hija de una rival, sino un reflejo de su propia tenacidad, de su propia disposición a sacrificarlo todo por aquello que amaba. La oferta de Amara era una solución perfecta, una que le permitía salvar las apariencias sin más derramamiento de sangre. Acceder no era un acto de piedad, sino de pragmatismo. Tu petición es concedida, dijo finalmente, su tono volviendo a ser el de una soberana. Partirás esta noche, serás borrada de todos los registros. Para el mundo, ni tú ni el capitán Navarro habréis existido jamás. Ahora, sal de mi vista. Era una destitución, pero para Amara, sonó como la más dulce de las liberaciones. Elías fue sacado de una celda oscura y llevado a un pequeño patio interior, donde Amara lo esperaba bajo la luz temblorosa de una sola antorcha. No hubo un abrazo apasionado ni lágrimas. Sus miradas se encontraron a través del patio nevado y en ese silencio, se comunicaron todo lo que las palabras no podían expresar. Él vio en sus ojos una fuerza que no sabía que poseía. Ella vio en los suyos un alivio tan profundo que era casi doloroso. Habían sido despojados de sus nombres, sus posiciones y su pasado. No tenían nada, excepto el uno al otro. Y en ese momento, en la fría oscuridad del corazón de un imperio que los había desechado, se dieron cuenta de que lo tenían todo. Su vínculo ya no era una atracción prohibida, sino un pacto sellado con el sacrificio mutuo. Bajo el manto de una noche sin luna, un carruaje sin escudo de armas los esperaba en una puerta de servicio olvidada. El doctor Alarcón los observaba desde una ventana en lo alto, una figura solitaria cuya silueta se recortaba contra la luz de una vela. No hubo despedidas, solo el crujido de la rueda sobre la nieve recién caída y el sonido de las puertas del palacio cerrándose detrás de ellos con un eco definitivo. Mientras Viena se desvanecía en la oscuridad, Amara sintió el peso de 20 años de opresión levantarse de sus hombros. Ya no era Amara Beltrán, la doncella española, la bastarda de Habsburgo. Era simplemente Amara, una mujer libre, sentada junto al hombre que había renunciado a todo por ella, dirigiéndose hacia un futuro que era una página en blanco. El viaje hacia el sur fue una transición entre dos mundos. Cada legua que los alejaba de Austria era un paso más hacia su propia resurrección. Viajaron como simples mercaderes, compartiendo pan duro y vino agrio en posadas anónimas. Durante el día, hablaban poco, el trauma de lo que habían dejado atrás todavía demasiado reciente, pero por la noche sentados junto al fuego, comenzaban a compartir fragmentos de sus vidas, tejiendo los hilos de sus pasados rotos, en una nueva historia compartida. Elías le habló de su infancia en Castilla, de su ambición y su soledad en el ejército austriaco. Amara le habló de sus sueños de una vida sencilla, de la madre que solo conocía a través de cartas, y de un diario que ahora era su única herencia. Cuando finalmente cruzaron los Pirineos y el aire frío de los Alpes fue reemplazado por la brisa cálida y perfumada de España, algo en el alma de Amara se asentó. Vio los olivares plateados brillando bajo el sol, las colinas ocres y el cielo de un azul intenso, que parecía prometer un nuevo comienzo. Era la tierra de sus antepasados, una tierra que solo había visitado en sus sueños. Por primera vez, no se sintió como una extranjera o una intrusa. Elías, al ver la luz volver a sus ojos, sintió que su sacrificio había valido la pena. No la había llevado a un palacio, pero la había llevado a casa. La libertad no era un lugar, se dio cuenta, sino un sentimiento, el de finalmente pertenecer a algún lugar y a alguien. Su destino final fue una pequeña villa encalada en las colinas de Andalucía, rodeada de naranjos. Elías la había comprado años atrás con los ahorros de toda una vida, un refugio soñado para una vejez que nunca creyó que alcanzaría. Al entregarle la llave, le dijo: «Esto no es Hofburg». Amara tomó la llave, sus dedos rozando los de él, y sonrió por primera vez en lo que pareció una eternidad. «No»,
respondió, su voz suave pero llena de una nueva certeza. Es mucho más. Es nuestro hogar. Y al cruzar el umbral, dejaron atrás los fantasmas de Viena para siempre, entrando en una vida que no sería escrita en los libros de historia, pero que sería, por fin, auténticamente suya. La vida en Andalucía se convirtió en un lento y deliberado proceso de curación. Los primeros meses se movieron el uno alrededor del otro con la cautela de dos sobrevivientes de un naufragio, aprendiendo a navegar en la calma después de la tormenta. Juntos, aprendieron las tareas de una vida que nunca habían conocido. Amara descubrió el placer de hundir las manos en la tierra de su jardín, y Elías, el antiguo capitán, encontró una paz inesperada en la reparación de un muro de piedra bajo el sol. El silencio entre ellos ya no era el de la opresión, sino el de la compañía, un entendimiento cómodo que no necesitaba palabras. Lentamente, la rigidez de sus hombros se relajó, y las líneas de preocupación en sus rostros comenzaron a suavizarse, borradas por el ritmo de las estaciones. El amor que creció entre ellos no fue una pasión arrebatada, sino algo mucho más fuerte y resiliente, como un olivo centenario. Se construyó sobre los cimientos del respeto mutuo y la gratitud compartida. Para Elías, Amara era el ancla que le había devuelto su humanidad, la brújula que le había mostrado un camino más allá del deber ciego. Para Amara, Elías era el hombre que no solo la había visto cuando era invisible, sino que había elegido arrodillarse ante su verdadero valor, sacrificando su mundo por ella. Su amor era un refugio tranquilo, un santuario que habían construido juntos con los escombros de sus vidas pasadas, un lugar donde las cicatrices no se ocultaban, sino que se honraban como recordatorios de las batallas que habían ganado. Mientras tanto, en Viena, el tiempo y la intriga hicieron su trabajo. El nombre de Amara Beltrán se desvaneció en el olvido, borrado de los registros como si nunca hubiera existido. El barón von Hesse murió en una prisión lejana, su audaz jugada reducida a una nota a pie de página en los anales de la corte. La emperatriz María Teresa continuó gobernando con una piedad y una fuerza que se volvieron legendarias, su secreto enterrado tan profundamente en su corazón, que ni siquiera sus confesores se atrevieron a sondearlo. Sin embargo, la historia de la doncella española sobrevivió, no en los documentos oficiales, sino en los susurros de los sirvientes, transmitida de generación en generación como un cuento de hadas oscuro, una leyenda sobre un amor imposible que casi derriba un imperio. Años después, en la paz de su hogar andaluz, Amara dio a luz a un hijo. Le pusieron por nombre Mateo, un nombre sencillo y sin pretensiones. El niño nació con los inconfundibles ojos azules de los Habsburgo, pero en el rostro de su madre no había miedo, solo un amor abrumador. Al mirar a su hijo, Amara comprendió la verdadera naturaleza de su victoria. No había ganado un trono ni un título, sino el derecho a crear un linaje basado no en el poder, sino en el afecto. La sangre que una vez fue su maldición ahora era simplemente una herencia, despojada de su peligroso significado y redimida por la libertad de un amor que no tenía que esconderse. Este niño, que dormía pacíficamente en sus brazos, era su verdadero legado. Un día, un viajero procedente de Viena les entregó un pequeño paquete. Dentro encontraron el diario de la madre de Amara y una carta final del doctor Alarcón, escrita poco antes de su muerte. En ella, el anciano médico pedía perdón por su cobardía, y les contaba cómo había guardado el diario, esperando el día en que pudiera devolvérselo a su legítima dueña. Amara releyó las palabras de su madre, pero esta vez, no con la angustia de una hija abandonada, sino con la empatía de una madre que ahora comprendía la magnitud de aquel sacrificio. Las páginas ya no le hablaban de pérdida, sino de un amor tan feroz que había elegido el olvido para garantizar la vida. Al cerrar el diario, Amara finalmente hizo las paces con su pasado. Elías y Amara vivieron una vida larga y plena, viendo a sus hijos crecer y a sus nietos jugar bajo los mismos naranjos que ellos habían plantado. Su historia de origen, la del palacio y la emperatriz, se convirtió en un cuento familiar, una historia contada en voz baja junto al fuego en las noches de invierno. Para sus descendientes, no era una historia de realeza perdida, sino una lección sobre el coraje, la integridad y el poder de elegir el propio destino. Envejecieron juntos, sus manos arrugadas entrelazadas, sus rostros un mapa de una vida compartida,
una prueba viviente de que la felicidad más profunda a menudo se encuentra en los lugares más silenciosos, lejos del ruido y la furia del mundo. Más de un siglo después, cuando el polvo de la historia ya había cubierto por completo los acontecimientos de aquella lejana corte vienesa, una bisnieta, mientras ordenaba un viejo baúl de viaje heredado, redescubrió el diario, las cartas y un camafeo con el rostro de un emperador. Lo que para la familia había sido una leyenda, de repente tomó la forma de una verdad tangible. Estos documentos, cuidadosamente preservados, se convirtieron en la clave que nos permitió reconstruir esta increíble historia, rescatando del olvido no solo a una doncella y un capitán, sino a todos aquellos cuyas vidas son borradas por las grandes narrativas del poder, pero cuya humanidad se niega a ser silenciada por completo. Los archivos imperiales de Viena son elocuentes en su silencio. Muestran la prometedora carrera del capitán Elías Navarro truncada abruptamente, su nombre desapareciendo de los registros militares sin explicación. No hay mención de una doncella española llamada Amara Beltrán. Es como si una página de la historia hubiera sido arrancada deliberadamente. Pero la historia tiene una forma de encontrar las grietas para filtrarse. El diario de su madre, las cartas del doctor Alarcón y la tradición oral de una familia en Andalucía, se convirtieron en las piezas de un rompecabezas que, una vez ensamblado, revelaba una imagen mucho más profunda y humana que cualquier retrato oficial de la realeza. La ausencia en el registro oficial se convirtió en la prueba más contundente de la verdad. El verdadero legado de Amara Beltrán, por lo tanto, no es una reivindicación dinástica, es una poderosa afirmación de la dignidad individual frente a la maquinaria impersonal del poder. Su historia nos enseña que el valor no siempre se demuestra en el campo de batalla o en la sala del trono, sino a menudo en actos silenciosos de resistencia, la negativa a ser definido por otros, la elección de la lealtad sobre la ambición, y el coraje de negociar la propia libertad, no con una espada, sino con la fuerza de la verdad y el sacrificio. Ella nos recuerda que la identidad no es algo que se nos concede, sino algo que reclamamos, a veces a un costo inimaginable. Esta historia, aunque arraigada en el siglo XVIII, resuena con una verdad atemporal, en un mundo que a menudo nos presiona para que nos conformemos, para que ocultemos las partes de nosotros mismos que no encajan. El viaje de Amara nos inspira. Es un eco de cada lucha por el reconocimiento, de cada amor que desafía las convenciones, y de cada individuo que se atreve a decir, existo, y mi historia importa. Nos obliga a preguntarnos cuántas otras historias como la suya han sido enterradas bajo el peso de la historia oficial, esperando pacientemente a que alguien se detenga el tiempo suficiente para escuchar los susurros de los olvidados. Al final, ni Amara ni Elías buscaron derrocar un imperio. Su revolución fue mucho más íntima, y quizás, más perdurable. Lucharon por el derecho fundamental, a existir sin vergüenza, a amar sin permiso, y a construir una vida, por pequeña que fuera, sobre los cimientos de su propia verdad. No conquistaron tierras ni ganaron coronas, pero lograron una victoria mucho más rara y preciosa. La soberanía sobre sus propias almas. Y ese triunfo silencioso, el de dos personas que eligieron la integridad por encima de todo, es un legado que ningún poder en la tierra puede borrar, y que el tiempo no puede disminuir. Si crees que ninguna historia de amor verdadero debe ser olvidada, comparte este video con alguien especial. Y suscríbete al canal para conocer más destinos que el tiempo intentó borrar, pero que se negaron a permanecer en silencio. Gracias por escuchar. El diario encuadernado en cuero marroquí ya agrietado por el tiempo, se sentía extrañamente cálido en sus manos heladas. Con dedos temblorosos, Amara leyó la primera página. La caligrafía, elegante pero con trazos que delataban una urgencia desesperada, pertenecía a una mujer que nunca había conocido, pero cuya voz ahora le hablaba desde la tumba. No eran las crónicas de una dama de la corte, sino la confesión de un corazón dividido entre el amor y el terror. Página tras página, su madre describía el florecimiento de un afecto prohibido con el emperador Francisco, un hombre retratado no como un soberano, sino como un alma gentil atrapada en la jaula dorada del deber. Amara sintió una punzada de conexión tan profunda que le robó el aliento. Por primera vez, no era la hija de la nada, sino el fruto de un amor verdadero.
La verdad fue una avalancha que la sepultó y la liberó al mismo tiempo. El desprecio en los ojos de la corte, la vigilancia constante, la crueldad de la condesa, todo adquirió un sentido terrible y coherente. No era insignificante, era peligrosamente importante. La vergüenza que había cargado como un manto toda su vida se transformó en una ira sorda. Le habían robado a su madre, le habían negado a su padre y la habían condenado a una vida de servidumbre para ocultar una verdad que no era su pecado. Y la emperatriz, esa figura piadosa y maternal que gobernaba el imperio, no era una extraña distante, sino la arquitecta de su miseria, una mujer cuyo dolor de esposa traicionada había dictado cada segundo de la existencia de Amara. El mundo se había vuelto del revés, y ella estaba en el epicentro del terremoto. El camafeo, al abrirse, confirmó la blasfemia. El rostro del emperador Francisco I, que había visto cientos de veces en retratos y monedas, la miraba con una ternura que nunca había conocido. Era el rostro de su padre. Al cerrar el pequeño objeto en su puño, sintió una oleada de fuerza que nunca antes había experimentado. La sangre de los Habsburgo que corría por sus venas, la misma que le daba forma a sus labios y color a sus ojos, ya no era una maldición inexplicable, sino una herencia. Una herencia que le otorgaba un poder terrible y no deseado. Tenía en sus manos la capacidad de destruir la reputación de la familia más poderosa de Europa. La pregunta que ahora la atormentaba en la oscuridad de su celda, no era quién era, sino qué iba a hacer con esa verdad. Su comportamiento cambió, imperceptiblemente al principio pero de manera fundamental. La sumisión en su postura fue reemplazada por una quietud vigilante. Ya no bajaba la mirada con miedo, sino que observaba, analizaba, calculaba. Los otros sirvientes notaron el cambio. La bastarda española ya no se encogía ante sus insultos, sino que los recibía con un silencio que resultaba más intimidante que cualquier respuesta. La desesperación había sido reemplazada por un propósito, aunque todavía no sabía cuál era. Comenzó a estudiar los movimientos de la corte desde su posición subalterna, a escuchar los rumores en las cocinas, a memorizar los rostros de los guardias. La jaula no había cambiado, pero ella ya no era un pájaro asustado. Se estaba convirtiendo en la dueña silenciosa de su propia prisión, aprendiendo sus puntos débiles. El capitán Elías Navarro fue el primero en notar la transformación. La joven que antes temblaba bajo su mirada, ahora la sostenía con una intensidad desconcertante. Veía en sus ojos una inteligencia y una resolución que lo inquietaban profundamente. Sus interacciones se volvieron un tenso juego de ajedrez. Él, cumpliendo con su deber de vigilarla, se encontraba cada vez más desarmado por su silenciosa dignidad. Sentía que ella sabía algo, que un velo se había rasgado, y este conocimiento la hacía infinitamente más peligrosa. El desprecio que se obligaba a mostrarle, comenzó a sentirse como una mentira insostenible, una máscara que se agrietaba cada vez que se enfrentaba a la verdad innegable de la injusticia que él mismo estaba perpetuando. El carcelero comenzaba a sentirse más prisionero que su cautiva. En las sombras, otro par de ojos la observaba con un interés muy diferente. El barón von Hesse, un noble ambicioso y rival político de la emperatriz, había notado durante mucho tiempo el extraordinario parecido de la doncella con la familia imperial. Lo había descartado como una extraña coincidencia, pero la repentina muerte de la condesa y el posterior confinamiento de Amara despertaron sus sospechas. Vio en ella no a una mujer, sino una oportunidad, una palanca con la que podría desestabilizar el poder de María Teresa. Comenzó a indagar, a sobornar a sirvientes, a tejer una red de espionaje alrededor de la vida de Amara. No sabía la verdad completa, pero intuía que el rostro de esa joven era la llave de un escándalo que podría llevarlo a la cima del poder. El único aliado de Amara, el doctor Alarcón, sintió el cambio en la atmósfera como un animal que presiente una tormenta. Al ver el nuevo fuego en los ojos de Amara, supo que ella había descubierto la verdad. El miedo y la culpa que lo habían paralizado durante 20 años se convirtieron en un pánico activo. Intentó advertirla con mensajes crípticos, escondiendo notas en las medicinas que le hacía llegar para sus manos agrietadas. Algunas verdades son veneno, escribió en una. El silencio es el único antídoto, pero sus advertencias llegaban tarde. Amara ya había probado el veneno, y en lugar de matarla, la había hecho inmune al miedo.
Sabía que el silencio no era un antídoto, sino la enfermedad que la había consumido toda su vida. La tensión en el palacio se hizo palpable, una cuerda de violín a punto de romperse. Amara, con el diario de su madre escondido bajo el jergón de paja, lo leía cada noche a la luz de una vela robada. Las palabras se convirtieron en su armadura y su evangelio. Comenzó a comprender no solo su propia historia, sino la complejidad de sus padres. Un emperador atrapado por el deber, y una mujer que sacrificó todo por amor. Este entendimiento la despojó de su ira, y la llenó de una profunda y melancólica determinación. No buscaría venganza, sino justicia. Una justicia que, en un mundo como el suyo, era una forma de suicidio. Pero vivir un día más en la mentira se había vuelto una tortura peor que la propia muerte. El catalizador final llegó en forma de un edicto imperial, la celebración del baile anual de máscaras, el evento más fastuoso del calendario de la corte. Para la nobleza, era una noche de intriga y romance. Para Amara, fue una revelación. El barón von Hesse, a través de un sirviente sobornado, le hizo llegar un mensaje, una invitación secreta al baile, y la promesa de revelar la verdad y restaurar su honor. Amara supo de inmediato que era una trampa. El barón no quería restaurar su honor, sino usar su rostro como un arma para destruir a la emperatriz. Se encontraba en una encrucijada imposible, rechazar la oferta y permanecer prisionera, o aceptarla y arrojarse al centro de una conspiración que la devoraría. Esa noche, Amara tomó su decisión. No sería el peón del barón ni la víctima de la emperatriz. Por primera vez en su vida, movería su propia pieza en el tablero. Aceptaría la invitación, pero no para servir a los fines de otro, sino para forzar una confrontación en sus propios términos. Se pondría la máscara no para ocultarse, sino para revelarse. El baile de máscara se convertiría en su escenario, el lugar donde el fantasma invisible de Amara Beltrán finalmente se haría de carne y hueso, obligando a un imperio a mirarla a los ojos. La doncella silenciosa se preparaba para ir a la guerra, armada únicamente con la verdad de su sangre y un corazón que ya no tenía nada que perder. La noticia de que Amara asistiría al baile llegó a oídos de Elías Navarro como una sentencia de muerte. Sus informantes le confirmaron el complot del barón von Hesse. La orden implícita de la emperatriz, nunca pronunciada pero claramente entendida, resonaba en su cabeza. La amenaza debía ser neutralizada antes de que pudiera manifestarse. Su deber era interceptar a Amara, silenciarla para siempre y presentar su muerte como un lamentable accidente. La daga que llevaba al cinto se sentía más pesada que nunca. El hombre que había jurado lealtad al imperio, se veía ahora obligado a convertirse en el asesino de la única mujer que había logrado traspasar las defensas de su corazón. Cada paso que daba hacia los jardines donde sabía que la encontraría era un paso hacia su propia condenación. Mientras tanto, el doctor Alarcón, consumido por la angustia, tomó una decisión desesperada. Sabía que no podía detener los engranajes de la conspiración, pero podía intentar darle a Amara una última oportunidad. Escribió una carta febril, una confesión completa de todo lo que sabía. El pacto entre la madre de Amara y la emperatriz, el dinero interceptado, la mentira sobre la enfermedad y la muerte solitaria de su madre en el convento años atrás. Le entregó la carta a Elías, junto con los diarios originales de la madre de Amara, que había guardado en secreto. Si vas a juzgarla, le imploró, hazlo conociendo toda la verdad. Su único crimen fue nacer. Con este acto, Alarcón ponía su propia vida en manos del capitán, esperando que la verdad pudiera más que la obediencia. Elías encontró a Amara en un rincón apartado de los jardines nevados, la música del baile flotando como un eco lejano. Ella lo esperaba, como si supiera que vendría. La luz de la luna iluminaba su rostro, y por un momento, él no vio a una doncella, sino a una reina en el exilio. Sacó la daga, la hoja de acero brillando fríamente. Amara no retrocedió. Sus ojos se encontraron con los de él, y en ellos no había miedo, sino una profunda tristeza. Fue ese gesto, esa aceptación silenciosa de su destino, lo que finalmente rompió algo dentro de Elías. Su mano tembló. La lealtad a la emperatriz, el honor del uniforme,
todo se desvaneció ante la verdad abrumadora de lo que estaba a punto de hacer. No podía. Era un soldado, no un verdugo. En un torrente de palabras ahogadas por la emoción, Elías le confesó todo. Le habló de las órdenes, de su conflicto, de la vigilancia constante. Le mostró la carta y los diarios del doctor Alarcón, revelándole la última y más cruel de las verdades. El sacrificio de su madre había sido en vano, pues había muerto de pena, creyendo que su hija la había olvidado. Le confesó que su frialdad había sido una máscara para ocultar la piedad, y luego la admiración, y finalmente un sentimiento más profundo que no se atrevía a nombrar. Al confesar su misión de asesinarla, estaba firmando su propia sentencia de traición. En ese jardín nevado, el capitán de la Guardia Imperial dejó de ser un sirviente del imperio, y se convirtió en un hombre que elegía su propia conciencia. Para Amara, cada revelación fue un golpe físico. La noticia de la muerte real de su madre, sola y engañada, fue una herida más profunda que cualquier daga, pero la confesión de Elías, su vulnerabilidad, su sacrificio, fue un bálsamo inesperado. El hombre que había creído su enemigo, su carcelero, era en realidad su protector secreto, un alma tan atrapada como la suya. En ese momento de honestidad devastadora, nació entre ellos un vínculo inquebrantable, forjado en el fuego de una verdad compartida. Ya no estaban solos en sus respectivas prisiones. Por primera vez, Amara sintió que alguien la veía, no como un símbolo o un problema, sino como la mujer que era, y esa visión le dio el coraje para lo que vendría a continuación. Juntos, tomaron una decisión que cambiaría el curso de la noche. No huirían, no se esconderían. Entrarían en el salón de baile, pero no como peones en el juego del varón, sino como dos almas que habían elegido la verdad por encima de la supervivencia. El plan de Elías era audaz y suicida. No expondría el secreto del nacimiento de Amara, pues eso la destruiría. En cambio, crearía un escándalo de una naturaleza completamente diferente, uno que desviaría la atención, protegería a Amara y lo condenaría a él, pero que le permitiría salir de esa corte con la cabeza en alto. Sería su última y única batalla como hombre de honor, luchando no por un imperio, sino por la dignidad de una sola mujer. La entrada de Amara al salón de baile, del brazo del capitán Navarro, provocó un silencio inmediato. Todas las conversaciones cesaron, todos los abanicos se detuvieron. Era una visión imposible. La doncella española, la paria, escoltada por el hombre más leal a la emperatriz. La emperatriz María Teresa, desde su trono elevado, los observó, su rostro una máscara de calma glacial que apenas ocultaba la furia de sus ojos. El barón von Hesse sonrió, creyendo que su plan se estaba desarrollando a la perfección, sin comprender que el juego había cambiado, y que él ya no controlaba las piezas. La atmósfera estaba cargada de una tensión insoportable. Todos sentían que estaban al borde de un precipicio histórico, a punto de presenciar algo que sería recordado durante generaciones. El barón von Hesse eligió ese momento para actuar. Se adelantó, con una sonrisa de triunfo, y se dirigió a la corte con voz resonante. Esta noche proclamó: tenemos entre nosotros a alguien cuyo rostro podría contar una historia fascinante. Una historia que nuestra amada emperatriz ha tratado de mantener en secreto. Se acercó a Amara con la intención de arrancarle la máscara, el gesto simbólico que desataría el caos. La nobleza contuvo el aliento, los ojos fijos en la inminente humillación. La emperatriz se inclinó ligeramente hacia adelante, su mano apretando el brazo de su trono. El destino de Amara, y el del imperio, pendía del hilo de ese único momento. Pero antes de que los dedos del varón pudieran tocarla, Elías se movió, no con la furia de un soldado, sino con una calma deliberada que era mucho más impactante. Se interpuso entre el varón y Amara, protegiéndola con su propio cuerpo. La nobleza de una mujer, varón, dijo Elías, su voz clara y firme resonando en todo el salón, no reside en la sangre que corre por sus venas, sino en la fuerza de su espíritu, y la dignidad con la que soporta la injusticia. Luego, en el acto de desafío más extraordinario que la corte de Viena había presenciado jamás, se dio la vuelta, ignorando al varón, a la nobleza y a su emperatriz, y lentamente, se arrodilló. No ante su soberana, sino ante Amara Beltrán, la doncella española.
Amara está en el centro de la tormenta, con la verdad a punto de ser revelada y el único hombre que la protege arrodillado a sus pies, habiendo sacrificado todo. En los aposentos imperiales, la emperatriz prepara su jugada final. Antes de revelarte lo que sucedió en la confrontación cara a cara entre estas dos mujeres, un encuentro que sellaría el destino de todos para siempre. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Lo que estás a punto de presenciar es la colisión final entre el deber, el amor y el poder. Y su desenlace te dejará sin aliento. La confrontación se llevó a cabo no en una sala del trono, sino en los aposentos privados de la emperatriz, un espacio íntimo que hacía la tensión aún más insoportable. María Teresa estaba de pie junto a una ventana, observando la nieve caer sobre sus jardines perfectamente cuidados. No llevaba corona ni insignias de poder, solo un vestido de terciopelo oscuro que acentuaba su palidez. Cuando Amara entró, escoltada por dos guardias que se retiraron cerrando la puerta tras de sí, la emperatriz no se giró de inmediato. El silencio se prolongó, denso y pesado, un arma en sí mismo. Amara sintió el peso de generaciones de poder absoluto en aquella habitación, un poder que la había creado, y que ahora buscaba aniquilarla. Sabía que sus próximas palabras determinarían no solo su destino, sino el de la única persona que le importaba en el mundo. Finalmente, la emperatriz habló, su voz tranquila pero cortante como un fragmento de hielo. «He dedicado mi vida a este imperio», comenzó, girándose lentamente para enfrentar a Amara. «He dado a luz a 16 hijos para asegurar su futuro. He librado guerras para proteger sus fronteras. Cada decisión, cada sacrificio, ha sido por la estabilidad de esta corona y la gloria de Dios». Hizo una pausa, sus ojos azules, tan parecidos a los de Amara, fijos en ella. «Tú no eres una persona. Eres una complicación. Un rumor que podría convertirse en una guerra civil. Un recordatorio de una debilidad humana, que un soberano no puede permitirse». En su voz no había odio, sino la fría lógica de una estratega que sopesa una pieza en un tablero de ajedrez, una pieza que debía ser retirada. Por primera vez en su vida, Amara no bajó la mirada. El miedo seguía ahí, un nudo helado en su estómago, pero estaba cubierto por una capa de resolución forjada en el fuego de la verdad. «Su Majestad», respondió, su voz sorprendentemente firme, «no he venido a reclamar un nombre que no es mío, ni a pedir un lugar que no me corresponde. He vivido toda mi vida como una sombra, como un secreto. Pero ya no soy un secreto. Soy la hija de una mujer que amó a un hombre, y ese amor, por prohibido que fuera, me dio la vida». Caminó un paso más cerca, un acto de audacia que hizo que la emperatriz levantara una ceja. «No soy una amenaza para su imperio. Soy la prueba de que incluso en los pasillos más fríos del poder, el corazón humano a veces se niega a obedecer». Fue entonces cuando Amara hizo su jugada, una que la emperatriz, en todos sus cálculos políticos, no había previsto. «Sé lo que debo hacer, desapareceré, me convertiré en el fantasma que siempre quisieron que fuera. Nadie volverá a oír mi nombre ni a ver mi rostro. El secreto morirá conmigo, se lo juro por el alma de mi madre». La sinceridad en su voz era innegable. «No pido nada para mí, ni oro, ni tierras, ni títulos. Solo pido una cosa a cambio de mi silencio eterno». Hizo una pausa, reuniendo todo su coraje para pronunciar las palabras que sellarían su destino. La habitación parecía haberse quedado sin aire, suspendida en la audacia de su propuesta, un sacrificio que era, al mismo tiempo, el movimiento más poderoso que jamás había hecho en su vida. «Pido la vida y la libertad del capitán Elías Navarro», declaró Amara, su voz sin un ápice de temblor. «Permítanle vivir, su único crimen fue la compasión. Un crimen que, me atrevo a decir, no debería ser castigado en un imperio que se dice cristiano». La apelación directa a la piedad pública de la emperatriz fue una estocada maestra, una que convertía una ejecución en un acto de hipocresía. Amara no estaba suplicando, estaba negociando, usando la propia imagen de la emperatriz como moneda de cambio. Por primera vez, no era la víctima de un juego de poder, sino una jugadora activa, apostando su propia existencia por la vida del hombre que amaba. Cada segundo de silencio que siguió a sus palabras pareció una eternidad,
el destino de dos almas pendiendo de la decisión de una sola mujer. Una expresión indescifrable cruzó el rostro de María Teresa. Por un instante, vio en la joven que tenía delante no a la hija de una rival, sino un reflejo de su propia tenacidad, de su propia disposición a sacrificarlo todo por aquello que amaba. La oferta de Amara era una solución perfecta, una que le permitía salvar las apariencias sin más derramamiento de sangre. Acceder no era un acto de piedad, sino de pragmatismo. Tu petición es concedida, dijo finalmente, su tono volviendo a ser el de una soberana. Partirás esta noche, serás borrada de todos los registros. Para el mundo, ni tú ni el capitán Navarro habréis existido jamás. Ahora, sal de mi vista. Era una destitución, pero para Amara, sonó como la más dulce de las liberaciones, la victoria más grande de su vida. Elías fue sacado de una celda oscura, y llevado a un pequeño patio interior, donde Amara lo esperaba bajo la luz temblorosa de una sola antorcha. No hubo un abrazo apasionado ni lágrimas. Sus miradas se encontraron a través del patio nevado, y en ese silencio, se comunicaron todo lo que las palabras no podían expresar. Él vio en sus ojos una fuerza que no sabía que poseía. Ella vio en los suyos un alivio tan profundo, que era casi doloroso. Habían sido despojados de sus nombres, sus posiciones y su pasado. No tenían nada, excepto el uno al otro, y en ese momento, en la fría oscuridad del corazón de un imperio que los había desechado, se dieron cuenta de que lo tenían todo. Su vínculo ya no era una atracción prohibida, sino un pacto sellado con el sacrificio mutuo. Bajo el manto de una noche sin luna, un carruaje sin escudo de armas los esperaba en una puerta de servicio olvidada. El doctor Alarcón los observaba desde una ventana en lo alto, una figura solitaria cuya silueta se recortaba contra la luz de una vela. No hubo despedidas, solo el crujido de las ruedas sobre la nieve recién caída, y el sonido de las puertas del palacio cerrándose detrás de ellos con un eco definitivo. Mientras Viena se desvanecía en la oscuridad, Amara sintió el peso de 20 años de opresión levantarse de sus hombros. Ya no era Amara Beltrán, la doncella española, la bastarda de Habsburgo. Era simplemente Amara, una mujer libre sentada junto al hombre que había renunciado a todo por ella, dirigiéndose hacia un futuro que era una página en blanco. El viaje hacia el sur fue una transición entre dos mundos. Cada legua que los alejaba de Austria era un paso más hacia su propia resurrección. Viajaron como simples mercaderes, compartiendo pan duro y vino agrio en posadas anónimas. Durante el día hablaban poco, el trauma de lo que habían dejado atrás todavía demasiado reciente. Pero por la noche, sentados junto al fuego, comenzaban a compartir fragmentos de sus vidas, tejiendo los hilos de sus pasados rotos en una nueva historia compartida. Elías le habló de su infancia en Castilla, de su ambición y su soledad en el ejército austriaco. Amara le habló de sus sueños de una vida sencilla, de la madre que solo conocía a través de cartas, y de un diario que ahora era su única herencia. Cuando finalmente cruzaron los Pirineos y el aire frío de los Alpes fue reemplazado por la brisa cálida y perfumada de España, algo en el alma de Amara se asentó. Vio los olivares plateados brillando bajo el sol, las colinas ocres y el cielo de un azul intenso que parecía prometer un nuevo comienzo. Era la tierra de sus antepasados, una tierra que solo había visitado en sus sueños. Por primera vez, no se sintió como una extranjera o una intrusa. Elías, al ver la luz volver a sus ojos, sintió que su sacrificio había valido la pena. No la había llevado a un palacio, pero la había llevado a casa. La libertad no era un lugar, se dio cuenta, sino un sentimiento, el de finalmente pertenecer a algún lugar, y a alguien. Su destino final fue una pequeña villa, encalada en las colinas de Andalucía, rodeada de naranjos. Elías la había comprado años atrás con los ahorros de toda una vida, un refugio soñado para una vejez que nunca creyó que alcanzaría. Al entregarle la llave le dijo: «Esto no es Hofburg». Amara tomó la llave, sus dedos rozando los de él, y sonrió por primera vez en lo que pareció una eternidad. «No», respondió, su voz suave pero llena de una nueva certeza. «Es mucho más. Es nuestro hogar». Y al cruzar el umbral, dejaron atrás los fantasmas de Viena para siempre.
entrando en una vida que no sería escrita en los libros de historia, sino que sería por fin, auténticamente suya, una existencia ganada a pulso con coraje y amor. La vida en Andalucía se convirtió en un lento y deliberado proceso de curación. Los primeros meses, se movieron el uno alrededor del otro con la cautela de dos sobrevivientes de un naufragio, aprendiendo a navegar en la calma después de la tormenta. Juntos, aprendieron las tareas de una vida que nunca habían conocido. Amara descubrió el placer de hundir las manos en la tierra de su jardín, y Elías, el antiguo capitán, encontró una paz inesperada en la reparación de un muro de piedra bajo el sol. El silencio entre ellos ya no era el de la opresión, sino el de la compañía, un entendimiento cómodo que no necesitaba palabras. Lentamente la rigidez de sus hombros se relajó, y las líneas de preocupación en sus rostros comenzaron a suavizarse, borradas por el ritmo de las estaciones. El amor que creció entre ellos no fue una pasión arrebatada, sino algo mucho más fuerte y resiliente, como un olivo centenario. Se construyó sobre los cimientos del respeto mutuo y la gratitud compartida. Para Elías, Amara era el ancla que le había devuelto su humanidad, la brújula que le había mostrado un camino más allá del deber ciego. Para Amara, Elías era el hombre que no solo la había visto cuando era invisible, sino que había elegido arrodillarse ante su verdadero valor, sacrificando su mundo por ella. Su amor era un refugio tranquilo, un santuario que habían construido juntos con los escombros de sus vidas pasadas, un lugar donde las cicatrices no se ocultaban, sino que se honraban como recordatorios de las batallas que habían ganado. Mientras tanto, en Viena el tiempo y la intriga hicieron su trabajo. El nombre de Amara Beltrán se desvaneció en el olvido, borrado de los registros como si nunca hubiera existido. El barón von Hesse murió en una prisión lejana, su audaz jugada reducida a una nota a pie de página en los anales de la corte. La emperatriz María Teresa continuó gobernando con una piedad y una fuerza que se volvieron legendarias, su secreto enterrado tan profundamente en su corazón, que ni siquiera sus confesores se atrevieron a sondearlo. Sin embargo, la historia de la doncella española sobrevivió, no en los documentos oficiales sino en los susurros de los sirvientes, transmitida de generación en generación como un cuento de hadas oscuro, una leyenda sobre un amor imposible que casi derriba un imperio. Años después, en la paz de su hogar andaluz, Amara dio a luz a un hijo. Le pusieron por nombre Mateo, un nombre sencillo y sin pretensiones. El niño nació con los inconfundibles ojos azules de los Habsburgo, pero en el rostro de su madre, no había miedo, solo un amor abrumador. Al mirar a su hijo, Amara comprendió la verdadera naturaleza de su victoria. No había ganado un trono ni un título, sino el derecho a crear un linaje basado no en el poder, sino en el afecto. La sangre que una vez fue su maldición, ahora era simplemente una herencia, despojada de su peligroso significado y redimida por la libertad de un amor que no tenía que esconderse. Este niño, que dormía pacíficamente en sus brazos, era su verdadero legado. Un día, un viajero procedente de Viena les entregó un pequeño paquete. Dentro, encontraron el diario de la madre de Amara, y una carta final del doctor Alarcón, escrita poco antes de su muerte. En ella, el anciano médico pedía perdón por su cobardía, y les contaba cómo había guardado el diario, esperando el día en que pudiera devolvérselo a su legítima dueña. Amara releyó las palabras de su madre, pero esta vez, no con la angustia de una hija abandonada, sino con la empatía de una madre que ahora comprendía la magnitud de aquel sacrificio. Las páginas ya no le hablaban de pérdida, sino de un amor tan feroz, que había elegido el olvido para garantizar la vida. Al cerrar el diario, Amara finalmente hizo las paces con su pasado. Elías y Amara vivieron una vida larga y plena, viendo a sus hijos crecer y a sus nietos jugar bajo los mismos naranjos que ellos habían plantado. Su historia de origen, la del palacio y la emperatriz, se convirtió en un cuento familiar, una historia contada en voz baja junto al fuego en las noches de invierno. Para sus descendientes, no era una historia de realeza perdida, sino una lección sobre el coraje, la integridad y el poder de elegir el propio destino. Envejecieron juntos, sus manos arrugadas entrelazadas, sus rostros un mapa de una vida compartida, una prueba viviente de que la felicidad más profunda a menudo se encuentra en los lugares más silenciosos, lejos del ruido y la furia del mundo.
Más de un siglo después, cuando el polvo de la historia ya había cubierto por completo los acontecimientos de aquella lejana corte vienesa, una bisnieta, mientras ordenaba un viejo baúl de viaje heredado, redescubrió el diario, las cartas y un camafeo con el rostro de un emperador. Lo que para la familia había sido una leyenda, de repente tomó la forma de una verdad tangible. Estos documentos, cuidadosamente preservados, se convirtieron en la clave que nos permitió reconstruir esta increíble historia, rescatando del olvido no solo a una doncella y un capitán, sino a todos aquellos cuyas vidas son borradas por las grandes narrativas del poder, pero cuya humanidad se niega a ser silenciada por completo. Los archivos imperiales de Viena son elocuentes en su silencio. Muestran la prometedora carrera del capitán Elías Navarro truncada abruptamente, su nombre desapareciendo de los registros militares sin explicación. No hay mención de una doncella española llamada Amara Beltrán. Es como si una página de la historia hubiera sido arrancada deliberadamente. Pero la historia tiene una forma de encontrar las grietas para filtrarse. El diario de su madre, las cartas del doctor Alarcón y la tradición oral de una familia en Andalucía se convirtieron en las piezas de un rompecabezas que, una vez ensamblado, revelaba una imagen mucho más profunda y humana que cualquier retrato oficial de la realeza. La ausencia en el registro oficial se convirtió en la prueba más contundente de la verdad. El verdadero legado de Amara Beltrán, por lo tanto, no es una reivindicación dinástica. Es una poderosa afirmación de la dignidad individual frente a la maquinaria impersonal del poder. Su historia nos enseña que el valor no siempre se demuestra en el campo de batalla o en la sala del trono, sino a menudo en actos silenciosos de resistencia. La negativa a ser definido por otros, la elección de la lealtad sobre la ambición, y el coraje de negociar la propia libertad no con una espada, sino con la fuerza de la verdad y el sacrificio. Ella nos recuerda que la identidad no es algo que se nos concede, sino algo que reclamamos, a veces a un costo inimaginable. Esta historia, aunque arraigada en el siglo XVIII, resuena con una verdad atemporal. En un mundo que a menudo nos presiona para que nos conformemos, para que ocultemos las partes de nosotros mismos que no encajan, el viaje de Amara nos inspira. Es un eco de cada lucha por el reconocimiento, de cada amor que desafía las convenciones, y de cada individuo que se atreve a decir, existo, y mi historia importa. Nos obliga a preguntarnos cuántas otras historias como la suya han sido enterradas bajo el peso de la historia oficial, esperando pacientemente a que alguien se detenga el tiempo suficiente para escuchar los susurros de los olvidados y devolverle su voz. Al final ni Amara ni Elías buscaron derrocar un imperio. Su revolución fue mucho más íntima y quizás más perdurable. Lucharon por el derecho fundamental a existir sin vergüenza, a amar sin permiso, y a construir una vida, por pequeña que fuera, sobre los cimientos de su propia verdad. No conquistaron tierras ni ganaron coronas, pero lograron una victoria mucho más rara y preciosa, la soberanía sobre sus propias almas. Y ese triunfo silencioso, el de dos personas que eligieron la integridad por encima de todo, es un legado que ningún poder en la tierra puede borrar. Si crees que ninguna historia de amor verdadero debe ser olvidada, comparte este video con alguien especial. Y suscríbete al canal, para conocer más destinos que el tiempo intentó borrar, pero que se negaron a permanecer en silencio. Gracias por escuchar. El diario, encuadernado en cuero marroquí ya agrietado por el tiempo, se sentía extrañamente cálido en sus manos heladas. Con dedos temblorosos, Amara leyó la primera página. La caligrafía, elegante pero con trazos que delataban una urgencia desesperada, pertenecía a una mujer que nunca había conocido, pero cuya voz ahora le hablaba desde la tumba. No eran las crónicas de una dama de la corte, sino la confesión de un corazón dividido entre el amor y el terror. Página tras página, su madre describía el florecimiento de un afecto prohibido con el emperador Francisco, un hombre retratado no como un soberano, sino como un alma gentil atrapada en la jaula dorada del deber. Amara sintió una punzada de conexión tan profunda que le robó el aliento. Por primera vez, no era la hija de la nada, sino el fruto de un amor verdadero. La verdad fue una avalancha que la sepultó y la liberó al mismo tiempo. El desprecio en los ojos de la corte, la vigilancia constante, la crueldad de la condesa, todo adquirió un sentido terrible y coherente. No era insignificante,
Era peligrosamente importante. La vergüenza que había cargado como un manto toda su vida, se transformó en una ira sorda. Le habían robado a su madre, le habían negado a su padre, y la habían condenado a una vida de servidumbre para ocultar una verdad que no era su pecado. Y la emperatriz, esa figura piadosa y maternal que gobernaba el imperio, no era una extraña distante, sino la arquitecta de su miseria, una mujer cuyo dolor de esposa traicionada había dictado cada segundo de la existencia de Amara. El mundo se había vuelto del revés, y ella estaba en el epicentro del terremoto. El camafeo, al abrirse, confirmó la blasfemia. El rostro del emperador Francisco I, que había visto cientos de veces en retratos y monedas, la miraba con una ternura que nunca había conocido. Era el rostro de su padre. Al cerrar el pequeño objeto en su puño, sintió una oleada de fuerza que nunca antes había experimentado. La sangre de los Habsburgo que corría por sus venas, la misma que le daba forma a sus labios y color a sus ojos, ya no era una maldición inexplicable, sino una herencia. Una herencia que le otorgaba un poder terrible y no deseado. Tenía en sus manos la capacidad de destruir la reputación de la familia más poderosa de Europa. La pregunta que ahora la atormentaba en la oscuridad de su celda no era quién era, sino qué iba a hacer con esa verdad. Su comportamiento cambió, imperceptiblemente al principio pero de manera fundamental. La sumisión en su postura fue reemplazada por una quietud vigilante. Ya no bajaba la mirada con miedo, sino que observaba, analizaba, calculaba. Los otros sirvientes notaron el cambio. La bastarda española ya no se encogía ante sus insultos, sino que los recibía con un silencio que resultaba más intimidante que cualquier respuesta. La desesperación había sido reemplazada por un propósito, aunque todavía no sabía cuál era. Comenzó a estudiar los movimientos de la corte desde su posición subalterna, a escuchar los rumores en las cocinas, a memorizar los rostros de los guardias. La jaula no había cambiado, pero ella ya no era un pájaro asustado. Se estaba convirtiendo en la dueña silenciosa de su propia prisión, aprendiendo sus puntos débiles. El capitán Elías Navarro fue el primero en notar la transformación. La joven que antes temblaba bajo su mirada ahora la sostenía con una intensidad desconcertante. Veía en sus ojos una inteligencia y una resolución que lo inquietaban profundamente. Sus interacciones se volvieron un tenso juego de ajedrez. Él, cumpliendo con su deber de vigilarla, se encontraba cada vez más desarmado por su silenciosa dignidad. Sentía que ella sabía algo, que un velo se había rasgado, y este conocimiento la hacía infinitamente más peligrosa. El desprecio que se obligaba a mostrarle comenzó a sentirse como una mentira insostenible. Una máscara que se agrietaba cada vez que se enfrentaba a la verdad innegable de la injusticia que él mismo estaba perpetuando. El carcelero comenzaba a sentirse más prisionero que su cautiva. En las sombras, otro par de ojos la observaba con un interés muy diferente. El barón von Hesse, un noble ambicioso y rival político de la emperatriz, había notado durante mucho tiempo el extraordinario parecido de la doncella con la familia imperial. Lo había descartado como una extraña coincidencia, pero la repentina muerte de la condesa y el posterior confinamiento de Amara despertaron sus sospechas. Vio en ella no a una mujer, sino una oportunidad, una palanca con la que podría desestabilizar el poder de María Teresa. Comenzó a indagar, a sobornar a sirvientes, a tejer una red de espionaje alrededor de la vida de Amara. No sabía la verdad completa, pero intuía que el rostro de esa joven era la llave de un escándalo que podría llevarlo a la cima del poder. El único aliado de Amara, el doctor Alarcón, sintió el cambio en la atmósfera como un animal que presiente una tormenta. Al ver el nuevo fuego en los ojos de Amara, supo que ella había descubierto la verdad. El miedo y la culpa que lo habían paralizado durante 20 años se convirtieron en un pánico activo. Intentó advertirla con mensajes crípticos, escondiendo notas en las medicinas que le hacía llegar para sus manos agrietadas. Algunas verdades son veneno, escribió en una. El silencio es el único antídoto. Pero sus advertencias llegaban tarde. Amara ya había probado el veneno, y en lugar de matarla, la había hecho inmune al miedo. Sabía que el silencio no era un antídoto,
sino la enfermedad que la había consumido toda su vida. La tensión en el palacio se hizo palpable, una cuerda de violín a punto de romperse. Amara, con el diario de su madre escondido bajo el jergón de paja, lo leía cada noche a la luz de una vela robada. Las palabras se convirtieron en su armadura y su evangelio. Comenzó a comprender no solo su propia historia, sino la complejidad de sus padres. Un emperador atrapado por el deber y una mujer que sacrificó todo por amor. Este entendimiento la despojó de su ira y la llenó de una profunda y melancólica determinación. No buscaría venganza, sino justicia. Una justicia que, en un mundo como el suyo, era una forma de suicidio. Pero vivir un día más en la mentira se había vuelto una tortura peor que la propia muerte. El catalizador final llegó en forma de un edicto imperial, la celebración del baile anual de máscaras, el evento más fastuoso del calendario de la corte. Para la nobleza, era una noche de intriga y romance. Para Amara, fue una revelación. El barón von Hesse, a través de un sirviente sobornado, le hizo llegar un mensaje, una invitación secreta al baile, y la promesa de revelar la verdad y restaurar su honor. Amara supo de inmediato que era una trampa. El barón no quería restaurar su honor, sino usar su rostro como un arma para destruir a la emperatriz. Se encontraba en una encrucijada imposible, rechazar la oferta y permanecer prisionera, o aceptarla y arrojarse al centro de una conspiración que la devoraría. Esa noche, Amara tomó su decisión. No sería el peón del barón ni la víctima de la emperatriz. Por primera vez en su vida, movería su propia pieza en el tablero. Aceptaría la invitación, pero no para servir a los fines de otro, sino para forzar una confrontación en sus propios términos. Se pondría la máscara no para ocultarse sino para revelarse. El baile de máscara se convertiría en su escenario, el lugar donde el fantasma invisible de Amara Beltrán finalmente se haría de carne y hueso, obligando a un imperio a mirarla a los ojos. La doncella silenciosa se preparaba para ir a la guerra, armada únicamente con la verdad de su sangre y un corazón que ya no tenía nada que perder.